Bon dia, anem entrant, els que ja esteu i comencem. Anem entrant. Bueno, anem a iniciar una nova sessió y esta sesión va a tener un enfoque distinto a las que hemos tenido anteriormente. Hemos estado haciendo un repaso de lo que podían ser transiciones de carácter político y en estas transiciones qué pasos ha podido haber de verdad o cómo se han llevado a cabo en esas transiciones, reconocimientos de los hechos sucedidos, parte de la verdad, procesos o no de justicia que han tenido lugar en estos procesos, pero fijaros que también lo que después hemos visto en esta parte de esta mañana ha sido otro tercer aspecto distinto, que en este caso no son transiciones en el ámbito político de abordarlo, ni en sentido judicial, sino las comisiones de la verdad como un proceso de reconocimiento de hechos que acontecieron y donde las víctimas podían tener más espacio para expresar lo que ellas estuvieron viviendo. El elemento en común hasta ahora de lo que hemos abordado es que todas ellas han sido iniciativas de carácter gubernamental, que son los que han podido implementar o llevar a cabo procesos de justicia, procesos políticos o comisiones de la verdad. Pero yo creo que ahora en esta sesión queremos abordar otros aspectos. Y el otro aspecto es cuando la ciudadanía, cuando los ciudadanos en forma grupal no sienten que el gobierno hace caso de sus demandas, de sus hechos, de lo que les está aconteciendo, ellos se sienten víctimas de un proceso, pero el gobierno no da respuesta, o cuando los tribunales no dan respuesta, cuando no hay respuestas, también siguen habiendo mecanismos que se han puesto en marcha que recogen esas aspiraciones de los ciudadanos de que quieren que haya un reconocimiento de unos hechos que están aconteciendo, de unos hechos que les hacen que ellos sean víctimas, pero que los estamentos establecidos políticos o de justicia, ni nacional ni internacional, dan salida. Y para eso tenemos los tribunales no jurisdiccionales, los tribunales internacionales de opinión, los llamados tribunales de los pueblos o el tribunal Russell. Y para hablar de este tipo de tribunales, hoy tenemos con nosotros el Antoni Pigrau, que es vicepresidente del ICIP, del Instituto Catalán Internacional por la Paz, pero también es catedrático de Derecho Internacional Público en la Universidad Rovira i Virgili, es miembro de este tribunal, ha realizado sesiones en varias partes del mundo y hoy queremos que nos comente un instrumento más que tenemos de verdad y de justicia, pero una justicia no de tribunales de justicia, sino otra clase de justicia. Un instrumento, en este caso yo diría más de sociedad que no de estos espacios gubernamentales. Pues cuando quieras, Toni. Gracias, Tica. Buenos días. Efectivamente, voy a hablar de un tema menos tratado, sobre el cual hay mucha menos bibliografía académica, y también un tema que aparentemente puede tener una relación más lejana con lo que estamos hablando aquí. Y lo que yo trataré es de acercar o de poner en relación este fenómeno con lo que estamos hablando en este coloquio. Los tribunales de opinión, que también en ocasiones se les llama tribunales de conciencia, de hecho son un conjunto muy variado de experiencias que tienen en común que se construye un marco ad hoc que sea propicio sobre todo para la denuncia por parte de las víctimas de normalmente situaciones o cuadros bastante generalizados o masivos de violaciones graves de derechos humanos que, y esto es lo importante, no encuentran vías de protección en los mecanismos convencionales judiciales, ya sean nacionales o internacionales.
Este tipo de experiencias las ha habido muchísimas, muchas más de las que normalmente la gente tiene conciencia de ello, y muy variadas. La mayoría de ellos se han constituido para un caso concreto, existen una vez y nunca más se vuelven a crear. Por ejemplo, por citar algunos de estos, en Rotterdam y Ámsterdam en el 83 y en el 92 se creó un Tribunal Internacional del Agua para problemas relativos al derecho de acceso al agua ya en esos años. El Tribunal Internacional de Irak en el 2005, el Tribunal Russell sobre Palestina, que ha celebrado 6 sesiones entre 2010 y 2014, o, por ejemplo, uno que se denominó Tribunal Internacional de Conciencia de los Pueblos en Movimiento, que se celebró en 2011 y se centraba en los temas de las migraciones. En otros casos, pocos, se trata de tribunales con vocación de continuidad, que mantienen una cierta trayectoria, como puede ser, por ejemplo, el caso del Tribunal Latinoamericano del Agua, que es un tribunal que se creó en el 98 y que ha tenido diversas sesiones, la última hace apenas 2 meses en Guatemala. Todos ellos se atienen a un cierto protocolo formal con objeto de permitir, desde luego, la formulación, la presentación de denuncias, de testimonios, de argumentos, en ocasiones de alegatos también de defensa de las personas o instituciones acusadas, y normalmente terminan con la redacción de un documento que se puede llamar veredicto, dictamen, sentencia, según el caso, en el que suelen primar argumentos jurídicos, pero no exclusivamente. Aunque estemos hablando de tribunales, en realidad no son propiamente tribunales. Estaríamos un poco a caballo entre lo que sería la parte de investigación a la que se refería Marc antes y la parte de una especie de justicia moral o política, como veremos después. Mi intervención va a tener 2 partes. En la primera voy a explicar brevemente 3 experiencias. En concreto, el Tribunal Russell II, que es el que tiene que ver con las dictaduras en Latinoamérica. Este es un título muy largo, lo leo textualmente. El Tribunal Internacional de Mujeres sobre Crímenes de Guerra para el enjuiciamiento de la esclavitud sexual a manos del ejército japonés. Y el Tribunal Permanente de los Pueblos, para, en la segunda parte, tratar de formular algunas ideas sobre qué funciones pueden cumplir este tipo de instituciones. Empiezo, pues, por el Tribunal Russell II. El Russell II tuvo antes, naturalmente, un Russell I, y por lo tanto digo algo sobre este. El primer Tribunal Russell se conoce con este nombre por su fundador, Bertrand Russell, y tuvo como objetivo la denuncia de los crímenes de guerra de Estados Unidos en Vietnam. Este tribunal se constituyó en Londres en noviembre del 66 con el nombre formal de Tribunal Internacional sobre Crímenes de Guerra. Fue presidido por Russell e integrado por muy distintas personalidades, científicos como Logan Schwartz o Shoichi Sakata, escritores como Jean-Paul Sartre o Simone de Beauvoir, o Peter Weiss, juristas como Lelio Basso o Gisèle Halimi, por ejemplo. Se reunió un año después en 2 sesiones, una en Estocolmo porque de Gaulle impidió que se reuniera en París, y otra en Copenhague. Este tribunal, su objeto era analizar los crímenes de guerra de Estados Unidos en Vietnam, y en concreto se hizo una serie de preguntas que eran si Estados Unidos había cometido un acto de agresión, si había utilizado armas prohibidas, si realizó ataques armados contra la población civil o objetivos civiles, si los prisioneros de guerra vietnamitas sufrieron torturas y si hubo represalias contra la población y se crearon campos de trabajo forzado. El tribunal concluyó en todos los casos que sí, la respuesta en todos los casos fue sí, y además añadió que algunos otros estados habían sido cómplices en esa estrategia, como Australia, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Tailandia, Filipinas o Japón. La publicación del libro de Bertrand Russell, Crímenes de Guerra en Vietnam, en el 66 tuvo lugar justo después de la constitución de este tribunal y tuvo un impacto bastante notable en cuanto a la difusión de los crímenes de guerra en Vietnam. El Tribunal Russell II, que es el que viene después, se refirió a las dictaduras en Latinoamérica, pero en su origen se centraba sobre todo en Brasil. De hecho, el origen está en un viaje de Lelio Basso, senador italiano,
a Chile, donde había una concentración de exiliados chilenos, brasileños, entre ellos pues, personas como Celso Furtado, Teotonio dos Santos, y allí le pidieron que se constituyera un tribunal Russell II sobre, en concreto, la dictadura en Brasil. Lo que ocurre es que mientras se estaba preparando ese tribunal, estamos hablando del 71, cuando empiezan estos contactos, pues se produce una serie de golpes de Estado seguidos en Uruguay, en Chile y en Bolivia, y entonces inmediatamente, digamos, el foco del tribunal se amplía y se acaba refiriendo al conjunto de las dictaduras latinoamericanas del Cono Sur. Este tribunal celebró 3 sesiones en Roma en el 74, en Bruselas en el 75 y en Roma otra vez en el 76. Ahí ya se les juntó casi el caso argentino, ¿no? Y de hecho, poco después de este tribunal se adoptó en Argel, el 4 de julio del 76, la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos, a la que me referiré después. En este tribunal Russell II formaron parte, pues, entre otras personas, Leirio Basso, Gabriel García Márquez, François Rigaud, Albert Soubul, Julio Cortázar, Giulio Girardi o Laurent Schwartz de nuevo. En este caso, el tribunal escuchó numerosos informes y testigos y consultó una abundantísima documentación escrita y audiovisual, y en base a estos análisis del tribunal confirmó la violación de los derechos humanos y de los derechos de los pueblos cometidas por los gobiernos de Brasil, Chile, Bolivia y Uruguay. Pero ya en las siguientes sesiones de este mismo tribunal ya añadió la condena a Guatemala, Haití, Paraguay y República Dominicana, por tanto ya se desplazó incluso más arriba del Cono Sur, y también a los atentados políticos que entonces ya se producían en Nicaragua o en la República Argentina. Las actas de este tribunal Russell II fueron editadas en Italia por Feltrinelli en su momento, pero han sido reeditadas en 2014, precisamente por la Comisión de Amnistía del Ministerio de Justicia de Brasil, que ha recibido el depósito de todos los fondos del Tribunal Russell II y ahora están en su poder y ha procedido a reeditar en 4 volúmenes estas actas. Segundo punto, el tribunal en relación con las mujeres víctimas de crímenes de esclavitud sexual durante la Segunda Guerra Mundial por parte del ejército japonés. Este tribunal fue la respuesta de un gran número de organizaciones de mujeres ante la falta de voluntad de los Estados de afrontar en serio el tema de saber la verdad y reconocer ese tipo de crímenes. En concreto, la práctica sistemática de la violencia sexual del ejército japonés durante la Segunda Guerra Mundial contra decenas de miles de mujeres de distintos territorios ocupados. Mujeres holandesas se entiende porque estaban en Indonesia especialmente, coreanas, chinas, taiwanesas, filipinas, malasias, timorenses o birmanas, las que se conocen o se conocieron como mujeres de confort o mujeres de solaz en la versión castellana. Este tribunal fue creado conjuntamente por mujeres de todos esos países y también por asociaciones de mujeres japonesas. Tras 2 años de preparativos, sus reuniones se celebraron en Tokio en diciembre de 2000 y el tribunal estaba formado por 4 personas porque una quinta finalmente no pudo, por motivos de salud, no pudo asistir. Estas personas eran Gabriel Kirk MacDonald, que fue antes presidenta del Tribunal Internacional Penal para la Antigua Yugoslavia, Carmen María Argibay, entonces juez penal en Argentina y hoy miembro de la Corte Suprema de Argentina, Willy Mutunga, entonces un abogado de derechos humanos en Kenia y hoy presidente de la Corte Suprema de Kenia, y Christine Shinkin, profesora de Derecho Internacional en la London School of Economics y una de las pioneras, diríamos, de la perspectiva de género en el derecho internacional. Hasta un total de 64 mujeres supervivientes presentaron sus testimonios en esas sesiones, frente a equipos de acusación de 10 países, es decir, cada uno de esos países donde había habido víctimas generó su propio equipo de acusación y sus propios estrategia, digamos, de presentación de testimonios y de reconstrucción de los hechos, pero también hubo un equipo de acusación japonés y se presentaron pues todo ese conjunto de pruebas. El gobierno japonés rehusó comparecer ante el tribunal, pero las organizadoras se encargaron de que unos despachos de abogados japoneses asumieran la defensa de Japón. En la sentencia que se hizo pública en La Haya en diciembre de 2001,
Este tribunal consideró al emperador Hirohito y a otros funcionarios de alto rango de las Fuerzas Armadas y del Gobierno culpables de los delitos de violación y de esclavitud sexual como crímenes de lesa humanidad. Una cosa que tardaríamos todavía un poco en... Bueno, la violación estaba, como veíamos ahí en la ley número 10, pero que después había desaparecido y recuperaremos con los casos se recuperó en los casos de Yugoslavia y Ruanda. También declaró que el ejército de Japón era responsable de estos crímenes y, por tanto, también responsable el Estado de proporcionar una reparación adecuada a las sobrevivientes por haber negado, ocultado o distorsionado los hechos, por no haber juzgado o sancionado a los responsables, por no haber dado reparación a las víctimas, por no haber protegido la dignidad de esas personas y por no haber tomado medidas contra una discriminación, dijo el tribunal, arraigada en el nacionalismo, el militarismo y el género, y no haber tomado medidas para prevenir la repetición. La sentencia es un documento clave para entender cómo se introdujo esa práctica de los centros de confort y cómo se expandió por toda la región de Asia y el Pacífico, y da idea de la escala y la gravedad de esos daños a la luz de testimonios directos de esas sobrevivientes. Y además la sentencia aprecia que existía, dice, una relación directa entre esos hechos y la cultura imperial, misógina y racista. Desde el punto de vista del derecho internacional, uno de los aspectos importantes de esta sentencia es que denuncia la insuficiencia del tratamiento de los delitos de naturaleza sexual por parte del derecho internacional humanitario hasta ese momento. Por cierto, para terminar, una referencia, uno de los episodios más graves dentro de esta, por su masividad, fue el caso del primer mes de la ocupación japonesa de Nankín, en China, donde se calcula que unas 200.000 personas civiles y militares fueron asesinados y aproximadamente unas 20.000 mujeres fueron violadas en ese primer mes. Esto está ilustrado por varios documentos y en particular por dos películas que son relativamente recientes, una diríamos más para todos los públicos y una más dura. La primera es Las flores de la guerra y la segunda Ciudad de vida y muerte. Son dos películas altamente recomendables para hacerse una idea de esta situación. Tercer punto, el Tribunal Permanente de los Pueblos. En la clausura del Tribunal Russell II, en el 76, se anunció la creación de distintas estructuras de futuro y una de ellas se anunció la creación de un Tribunal Permanente de los Pueblos. Por tanto, su propio nombre indica, con una vocación de permanencia. Fue un tribunal fundado en 1979 bajo el impulso de Lelio Basso, aunque Lelio Basso murió en el año anterior. Tiene su sede en Roma precisamente en la Fundación Lelio y Leslie Basso. El Tribunal Permanente de los Pueblos se fundamenta en la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos, que he citado antes, aprobada en Argel en el 76 por un numeroso grupo de juristas y de representantes de movimientos sociales de distintos países. Y también se basa en los documentos principales de protección de derechos humanos a nivel internacional. Esta declaración se produce en el momento álgido de la descolonización y, por tanto, se orienta mucho a lo que serían los derechos de los pueblos, los derechos colectivos, derecho a existir, a ver respetada su identidad cultural y nacional, a poder elegir su sistema político y económico, a soberanía sobre sus recursos naturales, etcétera, etcétera. No me voy a entretener en esto. La declaración concluye afirmando que el restablecimiento de los derechos fundamentales de un pueblo cuando son gravemente ignorados es un deber que se impone a todos los miembros de la comunidad internacional. Este tribunal se rige por un estatuto que regula el ámbito de su competencia, su composición, las funciones de su secretario general, Gianni Tognoni, y de su presidente. En estos momentos el presidente del Tribunal Permanente de los Pueblos es Franco Ippolito, que es también secretario general de la Corte de Casación italiana. Desde su creación, el tribunal ha realizado más de 40 sesiones, desde el 79, en torno a muy variados temas. Se puede detectar también como una evolución. En la primera etapa, lo que prima en las acciones del Tribunal Permanente de los Pueblos, en las sesiones, es el derecho de autodeterminación, por tanto, la descolonización, y también el seguimiento de graves conflictos armados.
La primera sesión fue sobre el Sáhara en el 79, pero después ha habido sesiones sobre Eritrea, sobre Filipinas, sobre Afganistán, sobre Timor-Este, El Salvador, Guatemala, Nicaragua. Desde mediados de los 80, el Tribunal, sin dejar estos temas, porque después ha habido sesiones sobre Puerto Rico, sobre Tíbet, etc., empieza a ocuparse de otro tipo de cuestiones que tienen que ver con las vulneraciones de derechos humanos derivadas del funcionamiento del sistema económico internacional. Y, por tanto, empieza a haber sesiones desde el año 98 sobre el papel del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial y las políticas de ajuste en relación con los derechos humanos, la función del derecho internacional durante la etapa colonial, la catástrofe de Bhopal con 2 sesiones, la catástrofe de Chernóbil, los derechos de los trabajadores y consumidores en la industria textil del calzado deportivo, por ejemplo, las empresas agroquímicas, no voy citando los años para no hacer muy farragosa descripción, el proceso llevado a cabo sobre las transnacionales en Colombia entre 2006 y 2008 con distintas audiencias, o los más recientes contra las empresas canadienses en América Latina en 2014 y otros 2 procesos que han sido largos sobre las empresas europeas en América Latina entre 2006 y 2010 o sobre el libre comercio y la impunidad en la violación de derechos humanos en México entre 2011 y 2014. La tercera línea que se apunta, que es la más reciente y ha empezado hace apenas un mes con una sesión en Turín en torno a como leitmotiv el proyecto de tren de alta velocidad entre Turín y Lyon, pero en realidad se ha referido a un conjunto de grandes proyectos de infraestructuras que tienen en común que suelen ser mucho más caros de lo que inicialmente se prevé, que suele ser muy discutible su necesidad real y que además se aprueban normalmente sin respetar los procedimientos previstos en cuanto a las normas ambientales, es decir, procedimientos de acceso a la información, de consulta, de participación, etcétera, y normalmente se hace contra las comunidades directamente afectadas por esas rutas. Esta tendencia puede continuar porque está prevista una sesión en el próximo año sobre varias sesiones sobre el fracking, sobre los proyectos de fracking. Las sentencias del Tribunal Permanente de los Pueblos son accesibles en la web del Tribunal y muchas de estas sentencias han constituido aportaciones significativas en cuanto a la recolección de documentación para otros procesos. Paso a la segunda parte, que es, muy bien, estos casos y otros muchos, ¿para qué sirven? ¿Qué funciones tienen? Claro, un tribunal de opinión, aunque se llame tribunal, no tiene ninguna capacidad legal atribuida para ejercer como tribunal, ni nacional ni internacionalmente. Tanto los que se crean para un solo caso como el Tribunal Permanente de los Pueblos son iniciativas privadas, estrictamente privadas, sin reconocimiento oficial, sin capacidad de hacer vinculantes sus decisiones y sin ningún tipo de capacidad coercitiva. Entonces, la pregunta es, ¿y entonces por qué las personas siguen acudiendo al Tribunal Permanente de los Pueblos o crean otro tipo de tribunales? Pues la respuesta es muy clara y es doble. Por una parte, por la necesidad de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos de buscar un reconocimiento como tales y de hacer valer sus derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación, y por otra, por las dificultades que encuentran para eso en los canales existentes, ya sean los nacionales o los internacionales. Por eso, ¿cuál es la legitimidad de estos tribunales, de estas instituciones? Pues ni más ni menos que la que les reconocen las personas, las organizaciones, las asociaciones que acuden a ellos para que se pronuncien sobre su caso. ¿Qué funciones? Voy a señalar funciones en el plano político, en el plano moral y en el plano jurídico. No quiere decir que todos cumplan todas las funciones, pero son funciones potenciales. En el plano político creo que puede cumplir 3 funciones principales. La primera, el empoderamiento de las organizaciones sociales y de las víctimas. La celebración de una sesión del tribunal es un motivo, es una excusa para la articulación de un proceso participativo, de socialización, de poner en común experiencias, de poner en común argumentos y de construir mejor los discursos. Y, por tanto, las organizaciones sociales que lo promueven
refuerzan su cohesión y refuerzan también la confianza en sus capacidades. Por tanto, la participación social en cualquier proceso de este tipo es imprescindible, pero también lo es como mecanismo de validación de la posición del tribunal frente a posibles riesgos de manipulación. Cuanto más amplia la representatividad de las organizaciones que apoyan la celebración del tribunal, menos riesgo hay de que ese tribunal sea manipulado por un sector minoritario poco representativo de esas víctimas. La segunda función política sería ser altavoz de la proyección de las denuncias y de las reivindicaciones. Por ejemplo, la sentencia final emitida en Bogotá ante más de 2.000 personas en el auditorio más grande de la Universidad Nacional, fue inmediatamente difundida en cientos de webs de todo el mundo. Difícilmente el tribunal, que tiene unos medios limitados, se reúne unos pocos días y trabaja de manera muy intensa, va a poder ser capaz de explicar lo que ha pasado mejor de lo que saben, lo que conocen las víctimas. Pero lo que sí puede hacer el tribunal, que suele estar integrado por personas con un cierto nivel de conocimiento y de proyección internacional, es elevar, digamos, el volumen de las voces de esas denuncias para que puedan hacerse oír más allá de su espacio natural y, por tanto, y además ubicarlas en un contexto de una reflexión más global. Por tanto, les dan mayor significación. En tercer lugar, y esta es una función que le reconocen incluso sus críticos, el tribunal puede ejercer una función de presión política sobre el comportamiento de los actores que son objeto de las acusaciones, en el sentido de que los moderen o los corrijan. La sola publicidad de la actuación del tribunal puede generar efectos negativos para la reputación, la imagen o la credibilidad de las personas o instituciones implicadas y, por tanto, pueden tener cierto impacto en la opinión pública. Y en algunos casos la comparecencia, por ejemplo, de algunas empresas acusadas en algunas sesiones del tribunal o el seguimiento intenso que hizo, por ejemplo, los servicios de inteligencia colombianos durante el proceso de Colombia, pues son muestra de que algo de eso hay. Funciones morales, dos, básicamente, posibles. La primera es otorgar una forma de reparación a las víctimas, una forma de reparación por los daños inmateriales sufridos a través de una cierta satisfacción moral, que es la satisfacción que se deriva de que se les reconoce la condición de víctimas, que se declara solemne y formalmente que tales violaciones que ellos denuncian se han producido y que se identifica en términos generales, lógicamente esto no es un juicio penal, la responsabilidad sobre las mismas. La segunda función de tipo moral es la que cumple como instancia internacional de denuncia y de visibilización de situaciones injustas, pero muchas veces ocultas u ocultadas en la agenda internacional. Por ejemplo, el Tribunal Permanente de los Pueblos, uno de los primeros casos, se ocupó del genocidio en Armenia, ¿no? Como ha señalado Mario Pianta, en relación con tribunales de opinión, juegan un papel importante en comportarse como si existiera una sociedad civil global con la autoridad moral para identificar y juzgar los principales problemas no abordados por el derecho internacional. Y, o dicho en palabras de Bertrand Russell de nuevo, prevenir lo que llamó el crimen de silencio. Y finalmente, en el plano jurídico, ya voy terminando, un tribunal de opinión, como el Tribunal Permanente de los Pueblos, por ejemplo, puede cumplir otras tres funciones. La primera es la de ser una manifestación concreta de lo que de Sousa Santos o Rodríguez Garavito han denominado la legalidad cosmopolita subalterna, es decir, el intento de articular nuevas nociones de derechos que van más allá de la idea liberal de la autonomía individual e incorporan concepciones solidarias de derechos fundamentadas en formas alternativas de conocimiento jurídico. Algo parecido a lo que otros autores han denominado como legalidad alternativa de los pueblos, interpretación alternativa del derecho internacional y otras denominaciones. Además, si el tribunal, como sucede con el Tribunal Permanente de los Pueblos, no se limita a actuar en un solo caso, sino que va construyendo una doctrina que se va enriqueciendo progresivamente con muchos casos sobre muchos temas en muchos lugares del mundo, lo que hace es acabar por construir un cierto enfoque analítico que prioriza globalmente los derechos de las personas sobre otro tipo de derechos o intereses. Es lo que Richard Falk podría haber denominado globalización desde abajo, en cierta medida. Y en este contexto, el Tribunal Permanente de los Pueblos cumple dos funciones a la vez, dos subfunciones. De una parte, es un instrumento al servicio de la rendición de cuentas, en sentido genérico,
pero de otra parte es un instrumento de investigación. Es decir, investiga cuál es el camino para que esos derechos que están reconocidos sobre el papel puedan tener una aplicación práctica en contextos muy distintos y frente a muchos tipos de dificultades. Y por eso es importante, y es la explicación de que el Tribunal Permanente de los Pueblos sea permanente. Y la segunda de las tres funciones jurídicas, esta tiene mucho que ver con lo que hablamos aquí, es la del acopio de documentación y testimonios, que por una parte contribuyen de manera muy valiosa a la construcción, digamos, de la memoria histórica también desde abajo, pero por otra pueden ser útiles en otros contextos ya más institucionalizados de procesos de transición, porque puede ser documentación que se ponga en manos de instituciones ya oficialmente calificadas para actuar, sean comisiones de la verdad, sean tribunales, etcétera, como se ha hecho en Brasil. Se ha dicho que el Tribunal Permanente de los Pueblos, sus veredictos no sirven para nada. No tienen efectos vinculantes y como mucho tienen interés para los historiadores, pero no tienen ningún valor jurídico. Pero que no tengan valor jurídico no quiere decir que no tengan un efecto jurídico. Un tribunal, y por eso se llama tribunales, es un instrumento jurídico. El estatuto del tribunal dice que debe argumentar jurídicamente y normalmente en este tipo de tribunales siempre hay juristas. Por eso la tercera función y última de las que he catalogado que puede cumplir un tribunal como el Tribunal Permanente de los Pueblos, y de hecho esta yo creo que la cumple claramente, es la de defender el derecho internacional. Pero no todo el derecho internacional, porque el derecho internacional no es un sistema perfecto y homogéneo y coherente, sino que hay normas de derecho internacional que responden a intereses distintos y muchas veces van en sentidos contrarios. Lo que defiende el Tribunal Permanente de los Pueblos es la parte normalmente del derecho internacional más débil, la que está en el papel pero tiene menos capacidad ejecutiva, menos capacidad coercitiva. Me refiero, por ejemplo, a las partes del derecho internacional que tienen que ver con los derechos sociales, económicos y culturales, con los derechos de los pueblos indígenas, con el derecho ambiental, etc. Por eso no es sorprendente que muchos de los argumentos que utiliza el tribunal y estos tribunales en sus sentencias estén apoyados también en otros órganos internacionales oficiales, como pueden ser tribunales de derechos humanos, mecanismos de control de convenios internacionales de derechos humanos, relatores especiales, etc. Esta es un poco una aproximación a funciones que podrían cumplir todos estos tribunales. No todos los cumplen siempre, pero sí que en general algo de eso hay en todos los casos. Y por tanto, en este contexto pienso que estos tribunales, aunque suelen operar o operan de hecho en situaciones muy cerradas a cualquier posible evolución, contribuyen, podríamos decir, en lo que es de la fase de maduración de los procesos que algún día pueden permitir crear instituciones oficiales para realmente afrontar los temas de verdad, justicia y reparación. Nada más, muchas gracias. Tenemos media hora para poder hablar, comentar, reflexionar, debatir, hacer preguntas. Sí, John. Hola, muchas gracias. Quería preguntar si sabe usted si en el caso, por ejemplo, de la investigación que hizo el Tribunal Permanente de los Pueblos sobre la guerra de los Balcanes, si los testimonios, la información recopilada ha servido luego en el Tribunal Internacional para la Antigua Yugoslavia para llevar a cabo procesos en casos concretos. Sí, un poco si tienen una finalidad más allá de... Yo no puedo contestar exactamente a esa pregunta. Lo que sí puedo decir es que el Tribunal Permanente de los Pueblos siempre traslada los resultados a una serie de instituciones, empezando por las instituciones afectadas directamente por el caso y después según el caso, pues a instituciones internacionales, a la ONU, a la Unión Europea, al Parlamento Europeo en muchas ocasiones y a los tribunales correspondientes también. Lo que no se hace es mandar toda la documentación, aunque después se hacen a veces presentaciones específicas ante instituciones concretas, ¿no? Es muy difícil medir hasta qué punto eso se ha tenido en cuenta. No, yo intuyo que poco, francamente, mi impresión. Pero
pero este es un caso en que teníamos un organismo, un tribunal ad hoc para este caso, ¿no? En otros casos no existe esa vía. Gracias. Jordi. Gracias, Antoni, por esta excelente visión, digamos, de conjunto de estas tres vías. Hay dos detalles concretos que quizás también pueden ayudar a hacer la idea que yo desconozco. Una es, teniendo en cuenta que son iniciativas privadas, cómo se financian, especialmente, digamos, el Tribunal Permanente de los Pueblos, que entiendo que es a nivel privado y supongo que de forma auditada o controlada, etcétera, etcétera. Y la otra, si hay mecanismos establecidos dentro de sus estatutos para el cumplimiento de lo que venías a decir, de llevar a la luz determinadas violaciones sistemáticas de derechos humanos cometidas contra partes débiles, contra, podemos decir así, minorías, etcétera, etcétera, para intentar evitar en el curso de esos procesos informales abiertos que la parte fuerte o la parte mayoritaria no quiera justamente utilizar ese canal abierto para, digamos, darle la vuelta y establecer otra narrativa, otro relato. Serían estas dos. Respecto a la primera cuestión, el Tribunal Permanente de los Pueblos mantiene una infraestructura mínima, que es la Secretaría del Tribunal, que está, cuando digo mínima, quiero decir el secretario general y una persona más, que están en la sede de Roma, y cuando se recibe una propuesta de caso y se analiza, digamos, el grado de quiénes son los solicitantes, cuál es su grado de representatividad, si hay una base real, como diríamos en términos de la Corte Penal Internacional, de suficiente gravedad para que justifique organizar esto. Entonces lo que se pide a los organizadores es que asuman los costes. Los costes son los mínimos costes, no somos un tribunal arbitral, o sea, nosotros no, cuando participo en esto, yo llevo 20 años más o menos colaborando con el Tribunal Permanente de los Pueblos, nosotros lo que no nos cuesta es dinero, es decir, incluye la manutención y el hotel en sentido genérico, porque son todo tipo de situaciones, ¿no? Podéis imaginaros que la sesión que tuvimos en Atánquez, en el resguardo Cancuamo, en Colombia, no había hotel allá, eran casas de la gente del resguardo. Por tanto, eso es lo que tiene que asumir. Lo que pasa que ellos tienen que asumir pues más gastos, porque lo que decía, el proceso de preparación de la audiencia, cuando están presentes los que vienen de fuera, que normalmente no todos vienen de fuera, va precedido de una gran actividad de preparación, donde hay reuniones previas, donde hay múltiples que a veces duran meses, y por tanto ese es un proceso que conlleva gastos que asumen íntegramente los organizadores. Otra cosa es que los organizadores consigan dinero. Por ejemplo, en las sesiones sobre México han tenido financiación del Parlamento de Noruega, por ejemplo, ¿no? Y las de Irak aquí tuvieron alguna pequeña financiación del Instituto Catalán Internacional para la Paz, ¿no? Pero eso, digamos que ya no es una. Y respecto del otro tema, que era si se puede usar el tribunal en sentido contrario, esto me viene muy bien, esta pregunta, para una cosa que no he dicho, que es que, claro, lo que se dice del tribunal es que es un tribunal tan sesgado ideológicamente que ya se sabe lo que va a decir, ¿no? Entonces, Bertrand Russell decía que no había que confundir la mente abierta con la mente vacía, y por tanto que era una perversión pensar que solamente podían tener una visión objetiva aquellos que no tenían ningún punto de partida, que eran neutrales respecto de los temas, ¿no? Entonces, el Tribunal Permanente de los Pueblos no es imparcial en el sentido de que se basa en la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos de Argel, y por tanto es un tribunal orientado a la defensa de los derechos de los pueblos.
Por tanto, en este sentido, otra cosa es que a la hora de valorar los testimonios, obviamente, trate de ser lo más objetivo posible, siendo esto siempre imposible, en cuanto a la percepción de credibilidad que le dan a los testimonios. Pero vaya, hasta ahora, en los casos en que yo he estado, la cantidad de testimonios coincidentes es tan grande y tan diversa que es difícil. Claro que está preparado, porque los organizadores lo han preparado, pero es difícil pensar que eso no ha ocurrido, ¿no? Porque la propia vivencia, la propia cercanía de los testimonios es irrefutable, ¿no? Y en algunos casos siempre se invita a las instituciones o entidades o personas acusadas a comparecer ante el tribunal, siempre se reserva un tiempo, la mayor parte de las veces no se usa, pero en algunas ocasiones sí se han recibido por escrito o a veces con intervenciones ante el tribunal, pues intervenciones, diríamos, de descargo o de defensa de alguno de los casos, lo cual yo creo contribuye a la legitimidad de ese caso. Y desde luego, desde el punto de vista del tribunal, lo ideal sería que siempre fuera así. Pero tampoco el tribunal no es un tribunal judicial que vaya a imponer condenas penales y, por tanto, digamos, los estándares garantistas no tienen por qué ser los mismos que un tribunal judicial establecido, ¿no? Pues yo le hago una pregunta. ¿Qué diferencia hay del rol de las víctimas, tú como jurista, entre un tribunal como este, del que hemos hablado ahora, como en los tribunales normales judiciales, dígase, tribunales ordinarios nacionales, Corte Penal Internacional o tribunal ad hoc? Porque a veces solo hemos comentado las sentencias o no, y a mí también me preocupa el rol, el papel, la presencia, la importancia o la relevancia que pueden tener las víctimas de este tribunal respecto de los otros tribunales. Bueno, obviamente en estos casos las víctimas son mucho más protagonistas, porque los tribunales internacionales tienen distinto grado de presencia de las víctimas. En general los tribunales de Yugoslavia y Ruanda muy poca, y la Corte Penal Internacional sí se planteó el tema de las víctimas, pero estos tribunales tienen otro problema, que es que trabajan a distancia. Entonces, esto en parte también le pasa al Tribunal Permanente de los Pueblos, pero no tanto, porque el Tribunal Permanente de los Pueblos se mueve más, ¿no? Estos tribunales trabajan con crímenes muy masivos que han sucedido hace mucho tiempo y, por tanto, nadie está donde estaba en ese momento, ¿no? Ni las víctimas, ni los victimarios, ni los testimonios. Entonces, la selección de víctimas, la selección de que las víctimas sean reales víctimas, todo eso es un proceso que desde La Haya, por ejemplo, es muy complejo, ¿no? y que se está demostrando en las investigaciones de la República Democrática del Congo, en que sí hay una selección, sí hay una presencia de las víctimas, pero es una presencia que lleva una cantidad de filtros y que probablemente debe ser así en una corte penal, pero que hacen pues que la presencia real de las víctimas en el proceso, yo diría que sea secundaria, no es el eje de... En cambio, en el Tribunal Permanente de los Pueblos, lógicamente, las víctimas normalmente son las promotoras de la creación del tribunal, ¿no? Y por tanto, todo se organiza desde la lógica de las víctimas, en parte, ¿no? Obviamente, la Secretaría del Tribunal participa también en la definición del programa, pero la acusación normalmente está a cargo de las mismas víctimas o de organizaciones que les dan apoyo, y la presencia de víctimas es constante en todo el desarrollo de las sesiones. De hecho, la mayor parte de las sesiones son testimonios de las víctimas. Por tanto, desde este punto de vista, por eso yo decía que cumple esta función de reparación moral respecto de ellas. ¿Alguna pregunta? Sí. Gracias por la explicación muy importante, todo el Tribunal de los Pueblos. A mí lo que me preocupa en concreto con el Tribunal Permanente de los Pueblos en situaciones, en países en conflicto, es lo que viene después de las sentencias, después de las declaraciones de las personas que, aparte de ser víctimas, son personas resistentes, porque en general quien acude a estos tribunales a denunciar en concreto a empresas o a instituciones son gente que están resistiendo en sus comunidades, ¿no?
el regreso a sus comunidades en muchos de los casos les está provocando en muchos países grandes situaciones de amenazas, incluso han llegado a perder la vida. En ese caso, el Tribunal Permanente de los Pueblos, ¿qué papel puede jugar en el seguimiento de esos casos que juzga y en el seguimiento de la situación que las personas han prestado testimonio en casos concretos desde sus comunidades y hacia instituciones o empresas concretas? Aquí hay una función preventiva, digamos, que el tribunal, por ejemplo, no suele mencionar nombres de personas de los testimonios en las sentencias, si se mantiene lógicamente en la documentación interna, a no ser que las personas estén de acuerdo en que figuren. Por tanto, evidentemente en contextos como el de Colombia, ¿no? Este era un tema muy importante porque además muchas de las personas, en realidad la mayoría o muchos de los testimonios ya habían sido víctimas o ya estaban en situación de amenaza previa, ¿no? Pero claro, esto puede agravar la situación. Desgraciadamente después el tribunal tiene muy poca capacidad para hacer un seguimiento más allá de denuncias puntuales cuando llegan noticias de que alguna de las personas que ha comparecido ha sido sometida a amenazas o algún tipo de agresión, que entonces a veces se han hecho cartas de protesta y tal, pero el tribunal no tiene infraestructura para hacer el seguimiento de todos los casos que ha estado haciendo y de saber qué ocurre con las personas que prestaron testimonio o acusación ante el tribunal. ¿Se puede decir entonces que el Tribunal Permanente de los Pueblos es como para recoger una información y unas denuncias de víctimas y que estas denuncias servirán para una posible sentencia en un tribunal vinculante? Se puede decir un poco, que es lo que pretendía decir, que sirve para varias cosas, pero depende, ¿no? Sirve para recoger información, sirve para poner en contacto a las víctimas, sirve para que las víctimas elaboren estrategias de futuro, porque este proceso es una excusa, digamos, para que se organicen mejor, y puede servir para facilitar después a otras instituciones esa información. Lo que pasa es que no hay garantía de qué van a hacer con ella esa información. Entonces dependerá del tipo de instituciones que se creen y de su abertura de miras, podríamos decir, respecto de qué fuentes utilizan para saber si van a utilizar o no. Lo cierto es que en los archivos del Tribunal Permanente de los Pueblos hay muchísima documentación sobre cada uno de los casos. En el caso de Brasil, por ejemplo, sí se han interesado mucho por todo el fondo del previo Tribunal Russell II, pero esto es una cosa que no se puede afirmar, digamos, porque sería hacernos ilusiones exageradas, digamos. El Tribunal Permanente de los Pueblos tiene una utilidad que a veces no se proyecta mucho más allá del momento en que confluye la escenografía, digamos, de todas esas funciones que puede cumplir a la vez, ¿no? Pero de todas maneras, lo que sí hace el tribunal a veces es recuperar temas, es decir, al cabo de unos años, por ejemplo, en Filipinas se ha hecho, en Sri Lanka, que es otra de las últimas sesiones, se han hecho 2 sesiones separadas por unos cuantos años y, por tanto, a veces el tribunal, si hay una situación que continúa siendo muy grave, pues vuelve a recuperar y, por tanto, vuelve a sacar a la palestra el tema, ¿no? ¿Alguna pregunta más? No, pues si no vamos... va, una. Espera, el micro. Sí, hola. Me parece sumamente importante vuestra función desde el punto de vista de la verdad, pero pienso también, es una pregunta un poco más bien personal. ¿Cómo se queda usted después de escuchar a las víctimas y sabiendo que esto sirve para algo tan importante como es echar luz a una verdad histórica, pero también sin que después haya un proceso penal? Esta es fácil de responder. Me siento abrumado, muy frustrado, y eso solo se compensa al final cuando se lee la sentencia o el dictamen por la reacción de la gente. Y dices, bueno, parece que ha servido para algo, ¿no?
pregunta? Bueno, pues si no tenemos nada más, tenemos unos poquitos minutos para hacer el cambio de mesa y seguimos. No son minutos para irse a tomar café, simplemente es cambio de mesa. ¿Vale?